Tenemos 86 localidades en Extremadura donde se imparte formación profesional y 76 de estas localidades tienen menos de 15.000 habitantes. Es decir, casi un 89% de la formación profesional que se imparte en nuestra región se imparte en municipios de menos de 15.000 habitantes. Esta idea es casi ilógica en otras comunidades, donde, por ejemplo, algunos de los criterios que se establecen en muchas comunidades donde el grado superior únicamente se implantan en municipios grandes. Nosotros aquí desde siempre hemos considerado que la política educativa y la política de formación profesional debe extenderse por toda nuestra comunidad. Son 14 nuevos ciclos, hemos valorado 133 solicitudes. Estamos hablando de conectar con esas necesidades del entorno socioeconómico, ¿verdad?, y con sectores que consideramos estratégicos dentro de la región. Dentro de este primer paso que hemos dado este año, hemos tratado de regularizar también situaciones, por supuesto, en diálogo y en consenso con los propios centros educativos y con los agentes sociales y agentes empresariales. Hay que decir que esta propuesta está informada positivamente por el Consejo de Formación Profesional. Hemos regularizado situaciones, por ejemplo, que veis ahí también en Cáceres. En el IES Virgen de Guadalupe había 3 ciclos que actualmente se estaban impartiendo en la laboral y entendemos que regularizamos la situación. Hablo de grados medios de instalación frigoríficas y climatización, de soldadura y calderería y prevención de riesgos laborales que estaban adscritos al IES Virgen de Guadalupe y se estaban actualmente dando la formación, en este caso, en la laboral. Y entendemos que el paso lógico y adecuado es, y así como todos los informes y este trabajo que hemos venido haciendo, es regularizar la situación tanto de enseñanza como de docentes y, por supuesto, respetando todas las condiciones como no pueden ser de otra manera.